A ver, una pregunta rápida. ¿Puede la maldición de un presidente llegar a provocar un castigo divino? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una idea que mezcla fe y geopolítica de una manera que sorprende, la verdad. Y todo empieza con las palabras, bueno, las incendiarias palabras de un líder mundial. Nos vamos a 2010. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, suelta esto, una maldición directa y contundente contra el Estado de Israel. Y lo increíble es que, tan solo 3 años más tarde, el propio Chávez moría de cáncer. Claro, para mucha gente la conexión era obvia, ¿no? Lo veían como una prueba casi literal de esa promesa bíblica de que quien maldice a Israel, pues será maldecido. Pero, a ver, ¿es de verdad tan simple? Porque la fuente que vamos a desgranar hoy presenta un argumento que le da la vuelta a todo. Venga, vamos a ver exactamente cómo lo plantea. Y es que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque para entender esa famosa bendición, la fuente nos dice, un momento, primero hay que mirar una maldición. Sí, una maldición que según este argumento ya estaba ahí, escrita en la propia ley de la Biblia. Vale. Por un lado, tenemos esa promesa, la que todo el mundo conoce, que es un pilar para muchísima gente. Pero ojo, la fuente lo que sostiene es que si sacamos ese versículo de su contexto, es que lo cambiamos todo. Y para demostrarlo, lo pone frente a frente con otros pasajes que dejaban una condición súper clara. Si el pueblo de Israel desobedecía las leyes, se iba a encontrar con una maldición, pero una maldición que venía del propio Dios. La lógica que sigue esta interpretación es bastante directa. A ver. Si era imposible cumplir la ley a rajatabla y si además, desde la perspectiva cristiana, el Mesías fue rechazado por la nación, entonces el pueblo de Israel como conjunto quedó, por así decirlo, bajo el peso de esa maldición original, una que ya estaba ahí desde el principio. Vale, y ahora el argumento pega un giro tremendo. Nos vamos al Nuevo Testamento, porque es aquí, según nos dice la fuente, donde la mismísima definición de Israel cambia, se transforma por completo. Esta frase del apóstol Pablo es, digamos, la piedra angular de todo el argumento. Lo que se usa para decir que el Israel de verdad, el auténtico, ya no se define ni por la sangre ni por la geografía, sino por otra cosa totalmente distinta, la fe. Y para que entendamos esta nueva idea, la fuente usa una metáfora que es muy visual, la de un olivo, un único olivo. Imaginaos que ese árbol es el pueblo de Dios. Pues bien, los creyentes de cualquier nación, los que se conocen como gentiles, son como ramas que se injertan en ese árbol, y al mismo tiempo, las ramas originales que no creen son cortadas. Claro, con esta nueva definición de Israel en mente, llegamos de lleno a uno de los versículos más complejos y más debatidos de todos. Es ese que siempre sale a relucir cuando se habla de una futura salvación masiva de la nación de Israel como pueblo. Normalmente, esta frase se interpreta de forma literal, como una profecía. La idea es que llegará un día, un momento concreto en el futuro, en el que toda la nación de Israel como pueblo se convertirá en masa y será salva. Pero, y aquí viene el quid de la cuestión, el punto clave de todo el argumento, es que todo podría depender de una única palabra en griego, utos. La fuente insiste en que esta palabra no significa entonces, no habla de tiempo, significa de esta manera o de este modo. Describe un método, no un momento. Y claro, es un matiz que lo cambia absolutamente todo. Entonces, ¿cómo queda la cosa según esta interpretación? Pues la lógica es esta. Todo Israel ya no sería un grupo étnico, sino el conjunto completo de todos los creyentes, da igual si son judíos o gentiles, a lo largo de toda la historia. Y por lo tanto, la salvación de todo Israel no es algo que vaya a pasar de golpe en el futuro, sino que es un proceso que lleva ocurriendo desde el principio. Bien, con todas estas piezas sobre la mesa llegamos ya a la conclusión del argumento, al punto donde todo encaja y nos presenta una visión, completamente distinta a la habitual. En resumen, lo que la fuente propone es que las promesas de la Biblia no son terrenales ni políticas, que su cumplimiento es espiritual, en la figura de Cristo y en una iglesia que une a creyentes de todo el mundo. Y claro, si volvemos al principio, a la historia de Hugo Chávez, desde esta óptica todo se vería como un gran malentendido teológico. La bendición y la maldición no tendrían que ver con la geopolítica, sino con lo espiritual. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta potente. ¿Hasta qué punto las grandes decisiones geopolíticas que vemos hoy están influidas no solo por la estrategia pura y dura, sino por cómo se interpretan textos escritos hace miles de años? Es un buen recordatorio de que la teología y la política muchas veces están bastante más entrelazadas de lo que nos podríamos imaginar.